propósito de este espacio es que nos estimulemos a la vida de piedad, que recordemos cuán importante es que desde temprano busquemos al Señor, no importando si el día de ayer no dimos la talla, no fuimos lo suficientemente piadosos, si no logramos vencer en las tentaciones. El Señor extiende su misericordia una vez más para que podamos renovar nuestro interés en la vida de piedad. Así que, mis amados, tomemos esto como un estímulo, como un llamado a renovar nuestra lucha contra el pecado. Adelante, entonces. Aquí tenemos a nuestro hermano Andrés que nos va a estar guiando. Así es, gracias, pastor. Un saludo especial a todos mis hermanos. Les invito a que podamos orar y con ello demos inicio a este espacio de reflexión y meditación en el Salmo 102, que es el que nos compete el día de hoy. Oremos. Bondadoso Señor, conocemos que somos bien capaces de acercarnos a ti, solo porque el Señor nos es vida y está en Cristo. Reconocemos también la incompetencia para acercarnos a la palabra y poder extraer para nuestras vidas. Así que clamamos la asistencia de tu Santo Espíritu en este tiempo, Señor, de reflexión y meditación que tenemos como varones. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como ya lo señalaba, meditaremos de forma puntual el día de hoy en el Salmo número 102. Me voy a permitir leerlo todo para ustedes de forma inicial y luego estaré compartiendo un breve bosquejo que resuma de alguna manera lo expuesto en el mismo y que nos ayude a tener una meditación de esto. Entonces, el Salmo 102 se titula Oración de un afligido. Tiene una descripción que dice oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Es lo que presenta la versión Reina Valera. Y dice de la siguiente forma: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y el polvo de ella, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén.
cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será estable delante de ti. Bien, mis hermanos, esta es la lectura textual que se hace del Salmo 102. Me gustaría ahora llevarlos a un breve bosquejo que presento con el ánimo de poder resumir un poco esto que hemos contemplado. Y para ello me gustaría titular el bosquejo de la siguiente manera: de la aflicción a la esperanza. De la aflicción a la esperanza, entonces será el bosquejo que presentaremos, y básicamente tendremos dos puntos: la aflicción por una parte y la esperanza por otra. El Salmo 102 es un lamento profundo sobre la triste situación y condición de alguien que se encuentra sumido en su aflicción. A pesar de tener que lidiar con sus propias penas y enemigos personales, la aflicción de su pueblo es la principal causa de su angustia, y esto lo lleva a una lamentación sincera, genuina y profunda. No obstante, este lamento no carece de esperanza, pues el salmista tiene fe en Dios, se evidencia que tiene fe en Dios y espera el resurgimiento de su pueblo a través del favor y la gracia del omnipotente Dios. En cuanto a la primera parte que les presentaba, y es la aflicción, el salmista comienza con un clamor desgarrador hacia Dios. El salmista se encuentra en un estado de angustia profunda. Esto es evidente en el texto. De él brota un torrente de emociones y sentimientos que buscan desesperadamente ser vertidas ante el Dios Todopoderoso. No es una súplica superficial, es un grito desde lo más profundo del alma, una petición que brota del corazón agobiado por el peso de la aflicción que lleva tras sí. Estas palabras no son meramente un protocolo religioso, sino un eco del dolor que envuelve el salmista. En los versículos iniciales podemos observar, principalmente del versículo 1 al versículo 11, esta condición en el salmista, su condición de aflicción, que nos revelan una narrativa cargada de desesperación y dolor. El salmista se vale de algunas metáforas para describir mejor su estado de dolor. Se compara con la hierba, y ya sabemos la naturaleza de esta, que se marchita bajo el implacable sol del desierto y de cualquier otra de las superficies de la tierra. Esta, como ya sabemos, es pasajera. Hoy abre sus pétalos y brilla, pero mañana, ciertamente, ni siquiera mañana, solo con la tarde del mismo día, su esplendor se cegará. Y esta imagen no solamente expresa la fragilidad y la vulnerabilidad de la persona, en este caso del salmista, que también nos representa a todos nosotros, sino también una sensación de transitoriedad y desolación. El sufrimiento del salmista se destaca en su debilidad extrema, la misma debilidad que compartimos con él, y su angustia que resulta palpable al considerar estos textos. Es un cuadro, por decirlo de alguna forma, desgarrador, que nos muestra su aflicción, que resuena intensamente con cada palabra. El salmista, podríamos decir, que pinta un retrato vívido de su dolor, buscando una audiencia comprensiva en Dios.
Y esto es importante resaltarlo, pues desde el primer versículo enfatiza en que quiere ser escuchado por Dios. Y a manera de reflexión personal, podríamos decir que con gran agilidad al momento de la aflicción buscamos consuelo, buscamos protección, buscamos al menos ser escuchados. Y el salmista nos deja ver en los primeros versos cómo acude de forma inmediata y pronta a ser escuchado ante Dios. Expresa su sufrimiento ante el Señor de una manera apasionada, mostrando la profundidad de su desesperación. A través de esta lamentación sincera, el salmista evidencia su necesidad abrumadora de encontrar alivio en la divinidad. Pues claramente, en la fragilidad que ya ha descrito del hombre, no podrá hallar tal consuelo. Así que se encuentra necesitado de poder encontrar refugio, consuelo, pero especialmente la escucha atenta de un Dios que estará pronto a escuchar. Así que es ávido en poder evidenciar la profundidad de su dolor, de su estado de desesperación y debilidad extrema, por lo cual también expresa su incompetencia para hacer algo ante su realidad y la imposibilidad también de otros para asistirlos. Así que en su primer apartado, por lo menos el que presento, nos describe su aflicción. Ahora, esto nos debe llevar también a contemplar que esta es solo una parte del Salmo, porque la segunda parte que les presento en el bosquejo es la esperanza. Y es que la segunda parte del Salmo da un giro hacia allá, hacia la esperanza. A pesar de la desolación, el salmista encuentra consuelo en la naturaleza eterna de Dios. El salmista, por decirlo de alguna forma, contrasta la efímera existencia humana con la eternidad y estabilidad de Dios. Reconoce la inmensidad del Señor, quien trasciende el aspecto temporal y por supuesto está por encima de la fragilidad humana. Su reflexión, que es también la nuestra el día de hoy, nos brinda consuelo, sabiendo que a pesar de la transitoriedad de la vida, Dios permanece inalterable, siendo la roca eterna sobre la cual podemos confiadamente apoyar nuestra fe. La confianza del salmista, la cual los invito a que también sea la nuestra, se apoya en que Dios en su providencia, en el tiempo que Él ha determinado, mostrará su gracia y su misericordia. Tan profundo como pueda llegar a ser nuestro dolor, no será este condicionado para Dios en cuanto a su accionar. Él actuará conforme a su soberana voluntad. Aunque el presente esté envuelto en aflicción, el salmista aguarda en la certeza de que Dios intervendrá en el momento designado para mostrar su amor redentor y restaurador. Es una esperanza arraigada en la fidelidad divina, no la nuestra, que le permite preservar con confianza la fe y la confianza misma en Dios, aún en medio de las pruebas, sin importar la agudeza de estas. El salmista proyecta la esperanza en la promesa de que será restaurado por Dios, un Dios que es completamente distante en naturaleza a Él. Por lo tanto, no se ve condicionado a las situaciones propias del hombre, a la fragilidad de éste y a las condiciones temporales de la vida. Esta certeza de restauración refuerza su esperanza, mostrando su convicción a la vez en la capacidad que tiene Dios para transformar su desolación en bendición. El salmista también experimenta un cambio en su perspectiva al encontrar consuelo en la comunión con Dios, en la oración, que por naturaleza este mismo salmo nos invita a acercarnos a Dios en oración. Y es que la intimidad en la oración no solo alivia la angustia, sino que también le brinda una nueva visión, nos permite ver mucho más allá, nos permite apreciar la presencia y el consuelo del Dios creador
del Dios Todopoderoso, aún en medio del sufrimiento. El salmista reflexiona sobre la inmutable grandeza de Dios, considerando su poder creador, en este caso, sobre el universo, sobre todo lo creado, visible e invisible. Esta meditación del salmista, que es también la nuestra hoy, le otorga una mayor comprensión de la magnitud y el alcance de la divinidad, afirmando su supremacía y majestuosidad sobre todas las cosas creadas, y por supuesto también sobre una condición transitoria como puede ser la aflicción o el sufrimiento en el cual nos podamos ver inmersos el día de hoy o tal vez el día de mañana. El salmista, por decirlo también de alguna forma, resume al final la confianza en la permanencia y el poder de Perdón, hermano, se apagó el celular. Vuelvo al computador que no tiene cámara. Como les decía, finalmente el salmista resume de alguna forma su convicción y su confianza en el poder transformador de Dios. Un reconocimiento profundo de que a pesar de las dificultades y la aflicción de su ayer, de su hoy y de su mañana, Dios sigue siendo la fuente de su esperanza. Es una certeza inquebrantable que sostiene su fe en medio de las pruebas más intensas, como las que nosotros también vivimos hoy. Finalmente podríamos decir que el Salmo 102 es un viaje desde la aflicción y el lamento hacia la esperanza y la confianza en Dios. Nosotros, como creyentes, experimentamos una gama amplia de emociones y vivencias, de las cuales muchas veces se deriva dolor. Pero siempre encontramos consuelo, o deberíamos encontrar consuelo, en la fidelidad y la eternidad de nuestro Dios, que nos debería llevar de los gemidos del dolor y la aflicción a los cánticos de la gratitud y la alabanza a Dios. Así que, a manera de aplicación personal, podría decir que de este salmo debemos aprender a llevar nuestras cargas a Dios, confiando en su eterna grandeza y su poder para transformar la aflicción en esperanza. Una esperanza que, como sabemos, está fundada y soportada en su palabra, que nos designa sus atributos que son inamovibles, que son certeros, que son dignos de toda confianza. Así que finalmente el Salmo, por decirlo así, nos hace una invitación a la alabanza, a la oración, a la confianza en Dios, incluso en medio de nuestras más terribles dificultades. Esto entonces, hermanos, es la reflexión del Salmo 102, de la aflicción a la esperanza. Muchas gracias, Andrés. Y creo que también es curioso, así como lo estás presentando en estos dos bloques intencionales. ¿Me escuchas, hermano? Perdón. Sí, Andrés, ¿me escuchas? Creo que tienes el volumen bajo. Hola. Hola, Andrés. Hola, pastor. ¿Ustedes me escucharon? Estaba hablando como loro, pero no se escuchaba nada. Sí. Tú eres el que no nos escuchabas a nosotros al terminar. Ok, perdón. Sí, porque tenía el micrófono apagado en el computador. Qué pena. Pero ya lo escucho. Bueno, estábamos dando gracias, yo particularmente estaba dando gracias, Andrés, por la forma en que presentaste el Salmo, y analizando estos dos bloques también considero que esta parte, la inicial, en la que hablas de la aflicción, todo el sentido de la aflicción de
del salmista está relacionado con él. O sea, al parecer él está fijado en sí mismo, o sea, en lo que le está sucediendo, en lo que ocurre en él, en su corazón, en su vida. Pero es interesante que cuando pasa ya a este segundo bloque del que muestras, del versículo 12, lo que se fía o confía y está observando es la grandeza de Dios en el operar no tanto de él, sino de todas las cosas, de la tierra, del pueblo, o sea, el actuar de Dios soberano por sobre todo el universo. Me parece entonces que él encuentra consuelo no tanto en que Dios venga a solucionar lo que él está viviendo, sino la grandeza y el poder de Dios del actuar en todas las cosas. Y creo que parte del sufrimiento que tenemos siempre es el que estamos con la mirada puesta en nosotros, en nuestra propia condición, y olvidamos cómo Dios extiende sus hilos soberanos, moviendo todo el curso de la historia a su favor, según su decreto, y eso debería traer consuelo, como tú también muy bien lo presentaste en la exposición, debería traer consuelo a la vida del creyente. Sí, totalmente, pastor, gracias por su apreciación. Pues yo creo que es tan natural que cuando lleguen esos momentos tan fuertes a nuestra vida, que prácticamente son depresivos en cierto sentido, es decir, que nos llevan a un estado inclusive en el que nos ensimismamos tanto que no consideramos nada por fuera de nosotros. Y yo creo que es parte del reflejo de lo que nos muestra ese primer bloque del Salmo 102, sobre todo el versículo 1 al versículo 11, que es una radiografía de lo que el salmista está viviendo. Como lo decía, se hace uso de metáforas para describir o tratar de describir mejor su condición de soledad, de infortunio. Y bueno, no es sino hasta cuando levanta la mirada del versículo 12 en adelante cuando puede apreciar o puede tener una perspectiva diferente. Porque pues aquí es importante decir que en el versículo 12 no es que su situación cambió, sigue teniendo la misma condición. Lo que se muestra en el versículo 12 en adelante es realmente, a pesar de su penosa circunstancia, es que está considerando algo que antes no habían considerado. Sí, sin duda. Y es que cuando miramos nuestro cuerpo antes o nuestra propia situación o circunstancia, no hay nada estable, ¿no? Tú lo decías. No hay absolutamente nada estable. Y cuando miras a Dios, todo es estable, todo es fijo, todo es perpetuo, todo es firme. Y Él intenta como mostrar eso. O sea, tú permanecerás una y otra vez. O sea, yo me debilito, yo me siento así, pero tú eres firme, pero tú eres fuerte, pero o sea, muestra esa grandeza de la permanencia de Dios que al creyente debería darle de verdad paz. Porque bueno, si nosotros somos los que tenemos nuestra vida en nuestra mano, pues nuestra vida tiene la suerte de nuestra propia fuerza, débil y cambiante. Pero si nuestra vida está en las manos del Señor, que no cambia, entonces debemos estar tranquilos. Muchas gracias, Andy. No sé si nos despides en oración, si algún hermano quiere participar, quiere decir algo. Claro que sí, pastor. Oremos, mis hermanos, si les parece bien. Bondadoso Dios, te agradecemos por este tiempo de meditación, lectura que nos permites como varones de la iglesia local, Señor. Te agradecemos por recordarnos que cada una de las aflicciones que vivimos, que seguramente vivimos, Señor, no son ajenas a tu conocimiento, y nos invitas a que podamos mirar mucho más allá de nosotros, que dada nuestra debilidad, que miremos en el que es fuerte, que dada nuestra temporalidad, miremos en el que es eterno. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos alienta, nos ayuda, nos guía. Yo te ruego que nos bendigas en este día y lo que resta de esta semana, que podamos contemplar, Señor, tu voluntad, tu palabra, y en ella siempre hallar esperanza y consuelo para nosotros.
En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Andrés. Amén. Mis hermanos, no se olviden de esta noche la lectura. Tenemos ahí ese espacio también de provecho para escuchar este escrito tan impactante de Matthew Mills. Entonces lo esperamos esta noche a las 9. Feliz día. Gracias. Feliz día, hermano. Feliz día para todos.